Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo enfrentar los problemas. Porque yo creo que todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos a diario dificultades, problemas, y como que cada día se nos presentan más y como que cada día, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante los problemas. Y tengamos en cuenta que de la manera como reaccionemos ante el problema, vamos a ver el resultado del problema, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos un problema y reaccionamos negativamente y nos enfurecemos y empezamos a maldecir y a hablar y a echar la culpa al Señor o a echar la culpa a los que nos rodean. O sea, empezamos a hacer cantidad de cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Además de esto, hoy en día nosotros nos damos cuenta que se está compartiendo un pensamiento errado. Se están compartiendo un pensamiento errado, el cual nos enseña que para solucionar y para no tener problemas en nuestra vida, no es nada más necesario no ser creyente, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces eso y se comparte un evangelio donde se vende la idea de que los cristianos que caminamos en esta vida es porque caminamos con Dios y estamos sin problemas, y que al recibir al Señor nuestra vida se cambia y que cosas van a cambiar sobre un camino lleno de rosas. Entonces mucha gente dice, no, si tú tienes tantos problemas, solamente recibe al Señor en tu corazón y vas a ver que tu vida cambia y empiezas a caminar sobre un camino de rosas y todo te sale bonito y todo. Pero ese no es el sentido, ese no es el verdadero sentido del Evangelio. Nunca se ha dicho que nosotros como cristianos, como creyentes, no tenemos problemas. Nunca el Señor dijo que si recibimos nuestro corazón íbamos a estar aislados de los problemas o dificultades. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo creyente no es exento a ningún problema, ni tampoco ser creyente nos resuelve todos los problemas. Lo que pasa es que el ser creyente nos brinda un acceso directo al que nos puede ayudar a resolver cualquier desafío que se nos presente. Ese es el asunto, que cuando yo soy creyente tengo un acceso directamente a aquel que me va a ayudar a resolver todos los problemas y situaciones que se presenten en la vida. El ser creyente nos brinda una bendición especial porque ya no luchamos solos ni confiamos en nuestra propia fuerza y sabiduría, sino que podemos contar con la ayuda, dirección y protección de nuestro Padre Celestial. Amén. Esa es la gran diferencia. Cuando yo soy creyente, no es que no tenga problemas, no, lo que es que tengo un acceso directo a Dios y Él es el que me va a guiar, me va a enseñar, me va a mostrar y me va a sacar adelante del problema. Él es el que me va a ayudar con su sabiduría a traer la solución correcta en mi vida. Podemos ya nosotros contar con la ayuda, con la decisión y la protección de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Acordémonos que mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos y los alentó. Y hoy esta palabra nos debe alentar a nosotros, porque la palabra del Señor es para el pasado, para el presente y para el futuro, para las generaciones del pasado, para nosotros que estamos viviendo y para las generaciones que vienen. Entonces el mismo Señor alentó a los discípulos y cuando les dijo en Juan 16:33, les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí nos está aclarando el Señor que no es que tengamos un camino de rosas y vivamos nosotros caminando sobre las nubes. No, nos está diciendo que vamos a tener aflicciones, problemas, necesidades, angustias, pero que nos acordemos que en Él tenemos paz. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el pecado, la tentación, la enfermedad, todas las cosas que nos rodean y nos distraen del Señor. Entonces, así como Él animó a sus discípulos y los alentó con la palabra, a nosotros nos está alentando el día de hoy. No tengas temor, no te afliges, vas a tener enfermedad, dificultad, desilusiones, tristezas, pero no te afanes, confía en Dios, porque Él ha vencido al mundo. Hermanos, yo quiero que todos entendamos que nosotros en los últimos meses hemos estado librando una batalla con la salud de mi amada esposa.
Todos saben que últimamente hemos estado nosotros batallando con la salud de ella y yo deseo compartirles que esta situación a nosotros nos ha llevado a acercarnos mucho, pero mucho más a Dios. Esta situación en la que hemos atravesado nos ha llevado a acercarnos mucho más a Dios. Porque imagínense que hemos visitado cualquier cantidad de médicos, especialistas, hemos ido a cualquier cantidad de partes y cuando llegamos a la conclusión, doctor, pero ¿qué es? ¿Sabe cuál es la respuesta de ellos? I don't know. ¿Perdón? I don't know. No sé, no saben. Eso es lo que dicen. Y nosotros decimos, Señor, pero ¿qué hacemos? Si no saben los médicos, los especialistas, y están confundidos y nos mandan de aquí para allá y de allá para acá y examen y todo, y la respuesta de Dios es, I don't know. Entonces nosotros decimos, Señor, nosotros confiamos en ti, porque tú eres el médico por excelencia. Tú eres el Dios de dioses y Señor de señores, y para ti no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, esta situación nos ha enseñado a nosotros muchas cosas. Hermanos, esta situación nos ha mostrado muchas cosas, como por ejemplo, nos ha mostrado que en cualquier momento de nuestra vida se nos puede presentar o nos puede sorprender una situación inesperada que nos puede cambiar la vida en un segundo. En un segundo la vida puede cambiar. Y nosotros veníamos bien, confiados, estábamos tranquilos y en un segundo nos cambió la vida. ¿Por qué? Porque la salud de mi esposa se vio afectada. Entonces, es importante que veamos esto, hermanos. En un segundo la vida nos puede cambiar. También hemos aprendido que es ahí, en ese momento, es ahí, preciso en ese momento de aflicción, de enfermedad, de angustia o de tristeza, cuando nosotros debemos buscar más a Dios, cuando nosotros debemos aferrarnos y acercarnos más a Dios, aferrarnos a su palabra, a sus promesas y creer que Dios tiene todo en control. Eso nos ha enseñado al Señor en nuestras vidas, que Dios tiene todo en control. Hermanos, nosotros con mi esposa pudimos haber tomado la decisión o la actitud de rebeldía. Pudimos haberle dicho, Señor, estamos inconformes, y reclamar al Señor y decirle, Señor, ¿por qué a nosotros si nosotros somos tus siervos? Señor, ¿por qué a nosotros si nosotros te servimos? Señor, ¿por qué a nosotros si nosotros predicamos tu palabra? Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Como muchas veces lo hacemos en otras ocasiones. Pensamos que porque estamos yendo a la iglesia y porque somos cristianos tenemos derecho de venir a reclamarle a Dios. Pero no, esto nos enseñó que no tenemos que tomar esa actitud no podemos tomarla. Entonces, gracias a Dios, Él nos ha estado hablando y nos ha venido enseñando varias cosas que yo deseo compartir hoy, basadas en la palabra del Señor y aplicables a nuestra situación y aplicables a cualquier situación que estén pasando ustedes. Aclaro esto, basado en la palabra de Dios, aplicado a nuestra situación. No estoy diciendo que nuestra situación es una teología, sino que es aplicable la palabra de Dios a nuestra situación. Y la palabra de Dios es aplicable a tu situación, a lo que estás viviendo, a tu enfermedad, a tu problema, a lo que estás pasando. Entonces es aplicable a nuestra situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es aplicable a todas las situaciones. No importa la edad, la raza, el sexo o el idioma. No importa dónde vengamos, la palabra de Dios es aplicable para ti y para mí. Hermanos, acompáñenme al libro 2 de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí vamos a encontrar varias enseñanzas que nos van a ayudar mucho a nosotros si las colocamos en práctica en nuestra vida. Porque no solamente es venir y decir, oh, qué predica tan bonita, qué palabra tan bonita, pero dejarla ahí. Tenemos que aplicarla a nuestra vida. ¿Para qué? Para que esa palabra haga rema en nuestro corazón, para que haga efecto, para que surja efecto. Entonces, en ese capítulo 20 nos narra sobre el reinado de un hombre llamado Josafat, ¿verdad? Nos dice que era un buen rey y Dios lo estaba bendiciendo grandemente a él de muchas maneras. Pero nos narra
que todo iba muy bien hasta que recibe una desagradable noticia, y era que 3 tribus iban en contra de él. ¿Para qué? Para atacarlo. ¿Te ha sucedido alguna vez esto? ¿Te has visto tú que está todo bien, tranquilo, que está la marea, el agua suave, y de pronto algo inesperado cambia nuestra vida por completo? ¿Te has sentido eso? Que llegó una noticia que te movió el piso y no sabes cuándo coger. Nos dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 21:2, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, ya están en Hazezón Tanat, que es en Engadí. Entonces, podemos darnos cuenta, hermanos, aquí, que este capítulo nos narra que el problema que se le presentaba, el problema que se le avecinaba, que le estaba llegando al rey Josafat, era un problema bastante grande, ¿verdad? La palabra nos narra que hasta el mismo rey entendió que no era un problema sencillo y de fácil solución, porque el relato nos dice que eran 3 tribus de ejércitos que venían en contra suya, o sea que estábamos hablando que eran 3 en contra de 1. Venían los hijos de Moab, de Amón, y con ellos algunos otros de los amonitas. Entonces eran 3 contra 1. Imagínense la cantidad son 3 ejércitos contra 1. Este rey entendió y vio claramente que el problema que se le avecinaba, que la situación en que iba a entrar no era nada fácil, no era nada descomplicado. Entonces, la respuesta a ese problema, la respuesta de este hombre es la que nos debe inspirar a nosotros para tomar como ejemplo que no importa qué clase de problema se nos avecine, que no importa qué clase de situación tengamos al frente, sea de salud, sea económica, familiar o cualquier clase de situación, no importa si es grande o pequeña. Hermanos, tengamos en cuenta que el ejemplo de este hombre, la respuesta que él tomó a la situación, al gran problema que se le venía, nos tiene que servir a nosotros como ejemplo, porque pasó la palabra de Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para mostrarnos, levantarnos. No solamente para leer la boca o un capítulo, no, es para que nosotros veamos lo que sucedió y lo que está pasando. Entonces, la solución a este gran problema se basa en la forma como nosotros vamos a responder. La solución a tu problema, a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando o a lo que pueda venir a tu vida, va a basarse en cómo tú respondas. Porque si tú vas a responder, como la mayoría lo hacemos, en rebeldía, en inconformidad y apartarnos, no, yo andaba con Dios, pero todo me salió mal, ahora voy a andar por aquí a ver cómo me va. Pero si tú, lo contrario, vas a accionar de una forma con sabiduría, vamos a ver cómo reaccionó el rey Josafat. Dice el versículo 3 y 4 que Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre cuál fue la primera reacción de Josafat. Nos dice que el rey Josafat tuvo ¿qué? Tuvo miedo. Cuando llegó la razón de que venía contra él, dice que él tuvo miedo, ¿verdad? Esta es una reacción normal. ¿Por qué? Porque Josafat, antes de ser rey, era un humano. Y es lógico que nosotros nos dé miedo y temor ante una dificultad o un problema grave. Era normal, ¿por qué? Porque él, antes de ser rey, era humano. Pero a diferencia de muchos, Josafat no se quedó en su miedo ni temor. Josafat se humilló el rostro, ¿para qué? Para consultar consultar ¿a quién? A Jehová. Josafat no se quedó en el susto, en el temor. ¿Para dónde cojo? ¿Ahora yo qué hago? Estoy ya derrotado, me van a acabar, me van a matar, ya no salgo de aquí. No, Josafat se levantó del temor y ¿qué? Y humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar ¿a quién? A Jehová. Amén.
Eso hizo Josafat. Consultó a Jehová. Pero seguido a esto, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y como consecuencia, dice el versículo 4, que se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también los de las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hermanos, Josafat creía en el Dios. Josafat conocía a Dios y sabía que al Dios que le servía era un Dios todopoderoso. Josafat primeramente acudió a Jehová. ¿Saben por qué? Porque Josafat creía y conocía al rey, a Dios, a quien estaba orando. Si Josafat no conociera ni tuviera confianza en Dios, no lo había buscado primeramente. Hermanos, Josafat primeramente buscó a Dios. Josafat no tomó la actitud de él como rey, llamar a sus generales, a sus príncipes, a sus principales comandantes y armar toda la estrategia militar porque venían a atacarlo. No, Josafat hundió su rostro y consultó a Jehová. Hermanos, qué enseñanzas la que nos está dando este rey Josafat, ¿verdad? Josafat tuvo miedo, superó el terror y enseguida buscó el rostro de Jehová, humilló su rostro a Jehová. ¿Y qué hizo? Y llamó al pueblo a que ayuno, a oración. Entonces dice el versículo 4 que se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también en todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Josafat primeramente creía en Dios y en su poder. Josafat conocía las promesas de Dios. Josafat creía en las promesas de Dios. Hermanos, hoy en día escucho que mucha gente dice: pastor, yo estaba orando y orando y orando y orando, pero nada, no ocurre nada. ¿Saben por qué? Porque cuando están orando no creen ni lo que están orando, y por eso no reciben lo que están pidiendo, porque están orando por una religiosidad, por una tradición, pero no están orando con el conocimiento de a quién le están orando, a quién están pidiendo, y no saben ni creen en el poder a quién se están dirigiendo. Josafat creía y creyó y oró a Jehová. Entonces, por eso no recibimos muchas veces, porque no creemos ni lo que oramos, sino que oramos como por orar. Pero por eso es cuando oramos, lo primordial es que debemos de saber y creer quién es nuestro Dios. Cuando nos postremos ante Dios, tú tienes que estar seguro de saber y creer quién es nuestro Dios. Y saber también que a Dios le interesa tu problema, que a Dios le interesa nuestra necesidad. No podemos seguir pensando que Dios está al lado porque es un problema pequeño o un problema grande. No podemos seguir pensando que Dios no quiere recibir porque yo cometí un pecado o cometí una falta. Hermanos, a Dios le interesa tu necesidad, tu problema, tu dificultad. Dios nunca está ocupado. Dios nunca está ocupado como piensa la gente. Es que a los religiosos sí los escucha Dios, pero a mí no me escucha. A Dios siempre le importa tu necesidad. Yo quiero decirte que Dios tiene todo bajo control y Él es el Dios de los imposibles. Lo que estás viviendo, lo que está ocurriendo en esta vida en un momentico, no es que a Dios se le escapó, no es por casualidad, no, Dios tiene todo bajo control y Dios es el Dios de los imposibles. Jeremías 32:27 dice: yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. Y pregunta: ¿acaso hay algo que sea difícil para mí? Yo te pregunto, ¿tú crees que hay algo imposible para Jehová tu Dios? No hay nada imposible, ¿verdad?
Entonces, si tú crees y confiesas con tu boca que no hay nada imposible para Jehová tu Dios, ¿por qué no nos levantamos de donde estamos? ¿Por qué no levantamos bandera y cantamos victoria? Porque sabemos que al Dios que le creemos y le servimos está en control de nuestra vida. Está en control de nuestra necesidad. Él tiene la respuesta. Entonces, nuestra primera reacción debe ser buscar a ¿quién? A Dios. Buscar al Señor. Cuando tengamos una razón, una noticia, algo que nos afecte, que nos trastorne, nuestra primera reacción debe ser buscar al Señor. Notemos que la reacción inicial de Josafat, después de dejar a un lado el temor y el miedo, no fue apresurarse a convocar a sus generales para qué, para discutir estrategias ni cómo vamos a tocarlos, no, sino que él llamó a todo Judá a la oración. ¿Llamó a quién? A todo Judá a la oración. Hermanos, algo ahí que nos tocó a nosotros y decirle al Señor. Dice la palabra de Dios que llamó ¿a quién? A todo Judá a la oración. Hermanos, nosotros como pastores necesitamos oración, que la gente nos cubra la oración. Necesitamos tener un grupo de personas que estén orando por los pastores, por los líderes de las iglesias, porque son y somos las personas más atacadas. Nosotros los que estamos al frente llevando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, somos los que recibimos los ataques de frente. Y si no tenemos nosotros un ejército al lado nuestro que nos rodee en la oración, va a ser muy fácil que el enemigo intente dominarnos y desviarnos, distraernos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Es necesario, hermanos, involucrar a otros, a orar, a interceder por las dificultades o el problema que se está viviendo, a interceder por el país, interceder por la nación, interceder por la iglesia, interceder por las familias. El miércoles pasado comenzamos nosotros en el grupo que tenemos los miércoles y hablamos de la intercesión. Y nos dimos cuenta que el Señor nos enseña a que tenemos que interceder, a estar intercediendo. ¿Por qué? Porque el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú te duermes, te lo lleva la corriente. Ese día tuvimos un tiempo de 15-20 minutos, una reflexión sobre la intercesión, hermanos, y el resto de tiempo nos pusimos a interceder. Y los que estamos ahí, yo sé que no me dejan decir mentiras, vimos la gloria de Dios, sentimos el Espíritu Santo sobre nosotros, porque comenzamos a interceder, no solamente por la salud de mi esposa, sino por la necesidad de la iglesia, por la necesidad del país, por la necesidad de la familia, por la iglesia mundial, la iglesia universal. Oramos por los pastores, para que salgan de los púlpitos las falsas doctrinas. Amén. Hermanos, necesitamos nosotros unirnos en oración, en intercesión, así como hizo el rey Josafat. El rey Josafat llamó a todo Judá a la oración. Nosotros como iglesia tenemos que unirnos en oración. No podemos seguir andando como llanero solitario, que mi hermanita está enferma, pobrecita mi hermanita. No, mi hermanita está enferma. Vamos a orar, vamos a unirnos como iglesia, a interceder. Vamos a empezar a clamarle a Dios. Vamos a empezar a pedirle al Dios, al Señor de señores y al Rey de reyes, al médico por excelencia, que toque la salud, tanto física como espiritual, de todos los integrantes de esta iglesia. Amén. Hermanos, tenemos mucho por qué orar. Entonces, es necesario involucrar a todos a orar, a interceder por las dificultades, por el problema en que estamos pasando, por nuestro país, por nuestra nación, o por lo que sea, hermanos. Y créanme que esta actitud tiene un doble sentido. ¿Saben por qué? Porque nosotros, los que están orando por nuestra necesidad, sus oraciones, el Espíritu Santo los va a levantar. El Espíritu Santo los va a levantar. Pero a su vez, las personas que están orando van a crecer en fe. ¿Saben por qué? Porque se van a dar cuenta el resultado de las oraciones. Se van a dar cuenta que el Señor escuchó la oración, hizo el milagro. Y eso hace que las personas crezcan en fe. Porque empiezan a conocer el Dios vivo, el Dios todopoderoso, al Dios que nada es imposible. Amén. Entonces, primero, nuestra mirada
nuestra primera reacción debe ser buscar al Señor. Pero ¿cómo vamos a buscarlo? Nuestras oraciones deben concentrarse o centrarse más en Dios y no en el problema. Escúchenme bien, pero esto es importante. Nuestras oraciones tienen que estar más centradas en Dios y no en el problema. Si nosotros leemos con cuidado la oración de Josafat, porque el rey Josafat, después de que llamó al pueblo y convocó de oración, hizo una oración. Y en 2 de Crónicas, capítulo 20, del versículo 5 al 12, nos vamos a dar cuenta que él enfocó exclusivamente en el poder de Dios y sus promesas. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. El rey Josafat se enfocó primeramente en el poder de Dios, en las promesas que había hecho para liberar a su pueblo. Al contrario de nuestras acostumbradas oraciones, que siempre nos enfocamos en nuestros problemas, ¿verdad? Siempre enfocamos en los problemas y en las posibles consecuencias que pueden tener nuestros problemas. Decimos, Señor, estoy enfermo, y si tú no me sanas me voy a morir. Y si me muero, mi familia. Y si me muero, y si pasa, Señor, tú conoces el problema que se me avecina, y si no me ayudas, voy a perder la casa, voy a quedarme en la ruina, O sea, estaban enfocados más en el problema que en el poder de Dios. Están más enfocados en el problema que en el poder de Dios. Entonces, vemos más grande, hermanos, el problema que está al frente. Vemos más grande la situación que estamos atravesando que al Dios que nosotros le servimos. Cuando debemos darnos cuenta que el Dios al cual le creemos y el Dios al cual vivimos es más grande que cualquier problema, cualquier dificultad que estemos atravesando. Dios es más grande que cualquier dificultad. Amén. Entonces, vemos más adelante en 2 Crónicas 25 que dice el Señor así, él dice en Josafat. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del altar nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos en las naciones? ¿No está en tu mano tan fuerza y poder que no hay quien lo resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Hermanos, y más adelante en el versículo 12 termina su oración diciendo: Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Escúcheme bien lo que dice: pues nosotros no tenemos fuerza como enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y aquí volvemos nuestros ¿qué? Ojos. Nuestros ojos. Hermanos, Josafat se enfocó, y damos cuenta, ustedes pueden dar cuenta, que Josafat se enfocó en el poder, en la fuerza, la misericordia y el amor de Dios. Josafat reconoció que lo que Dios había hecho en el pasado y lo que podía hacer ahora en el presente. Josafat reconoció y se acordó que ese Dios había sacado su pueblo, que había abierto el mar, que había derrotado agua en la peña. Y se acordó Josafat que ese mismo Dios era el Dios que estaba con él hoy y que podía hacerle grandes milagros en el presente. Hermanos, ¿saben qué ocurre cuando nosotros hablamos más de Dios que la situación o el problema en que vivimos? ¿Saben qué ocurre? Cuando nosotros hablamos más de Dios, y el tamaño del problema disminuye. Cuando tú te enfocas más en Dios y no en el problema comienza a disminuir. El problema comienza ¿a qué? A menguar. ¿Por qué? Porque el Espíritu reaviva nuestra fe. Cuando tú empiezas a hablar de Dios, a buscar a Dios, a leer de Dios, a estar con Dios, el Espíritu reaviva nuestra fe. Nuestra actitud comienza a cambiar, nuestro pensamiento comienza a cambiar y nuestras vidas son transformadas en medio del problema o la dificultad. No nos enfoquemos en el problema, en la enfermedad, en la situación. Enfócate en Dios y el Espíritu va a reavivar tu fe y el problema va a comenzar a caer.
Josafat concluyó la oración afirmando que tanto él como todo el pueblo necesitaban de Dios. Versículo 12 dice: pues nosotros no tenemos fuerzas con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Judá confiaba solamente en Dios. Judá confiaba solamente en Dios. Y esa es la razón. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra oración. Tenemos que comenzar a enfocarnos más en Dios y no en nuestros problemas. Enfocarnos más en Dios y no en lo que nos puede dar. Amar y alabar a Dios, adorarlo por lo que Él es, no por lo que nos da. Porque muchas veces alabamos a Dios y lo alabamos y lo bendecimos porque esta semana no fue bien en el trabajo. Porque esta semana tuvimos una experiencia o un milagro. Pero si no ocurre nada, seguimos orando normal. No, vamos a alabar a Dios y cada vez que vamos a abrir nuestra boca para elevar una oración al Señor, primeramente tenemos que reconocer quién es Él, su poderío, su majestad, su misericordia, su amor. Y enseguida vamos a decirle: Señor, no podemos, no tenemos fuerza, necesitamos, ayúdanos. Eso lo hizo Josafat. Entonces, veamos la respuesta de Jehová a la actitud del rey Josafat. En el mismo capítulo de 2 Crónicas 20, del 13 al 18, dice la palabra de Dios que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Enfatiza bien, todo Judá, con mujeres, niños, esposas, hijos, con todos están ahí. Y estaba allí Jaasiel, es otro nombre para un Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Yo quiero que miremos bien. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino que de Dios. Sino de Dios. Versículo 16: mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová. ¿Para qué? Para adorar a Jehová. Para adorar a Jehová. Cuando recibieron noticia, respuesta de Dios, ¿qué hicieron ellos? Se dice que dobló sus rodillas, inclinó su rostro al suelo y comenzó a adorar a Jehová. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que todas las soluciones de Dios, todas las respuestas de Dios generan o requieren un acto de fe en nuestra parte. Porque muchas veces toda decisión que tenemos que tomar nosotros es un desafío a nuestra fe, ¿verdad? En 2 Crónicas capítulo 20 dice que Dios reveló que Él no quería que Judá combatiera, sino dijo: estar y pasaos y estar quietos y ver la salvación de Jehová es con vosotros. ¿Tuvieron fe o no tuvieron fe el rey Josafat ir a la batalla y a estarse quietos? Es un acto de fe, ¿verdad? Porque si a mí el Señor me envía y me dice: vaya, pero estoy quieto, le aseguro que yo llego y veo todo ese
por como dicen los puertorriqueños, y yo no me quedo quieto, yo tengo que entrar a la acción, porque estamos acostumbrados a hacer algo, a hacer actividades. El Señor le dijo, no, está quieto, simplemente miren. Entonces requiere un acto de fe. Y dice, y al llegar al campo de batalla, ninguno de los enemigos estaba vivo. Se habían matado unos ¿a qué? A otros. ¿Esa es la respuesta de Dios o no? Amén. 3 ejércitos que venían contra el rey Josafat se mataron unos contra otros. El Señor los confundió y Josafat y todo Judá lo único que hizo fue mirar cómo Dios obraba. Gloria a Dios. Y al llegar al campo de batalla, ninguno de los enemigos estaba vivo. Se habían matado unos contra otros. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, las instrucciones divinas no siempre nos parecen lógicas. Lo que Dios hace y nos dice no nos parece lógico, porque nuestra mente finita no alcanza a entender la voluntad de Dios. Y nos parece ilógico que el Señor diga, estar quietos y conoceréis que yo soy Dios. Cuando Señor, no, yo puedo ir, yo puedo hacer, yo puedo acontecer. No. Las instrucciones divinas no nos tienen que parecer a nosotros ilógicas, porque nuestra mente es diferente a la mente de Dios. Pero si en verdad la orden proviene del Señor, si en verdad la orden proviene de Dios, hermanos, tengan la plena seguridad que Él mismo se va a encargar de darnos la fe necesaria ¿para qué? Para obedecerlo y así resolver esas situaciones que nosotros consideramos que imposibles. Para terminar, yo deseo que tengamos en cuenta estos seis pasos que el rey Josafat nos enseña para poder enfrentar las dificultades y para poder salir adelante con sabiduría y la ayuda de Dios. Hermanos, créanme que nosotros, esta situación que estamos pasando nos ha servido, repito, para acercarnos, para aferrarnos más a Dios y entender que tenemos que comenzar a tomar tácticas y a comenzar a hacer cosas bajo la palabra de Dios. No podemos seguir luchando solos, necesitamos unirnos como cuerpo. Por eso Dios creó la iglesia. ¿Para qué? Para que nos amemos unos a los otros, para que oremos unos por los otros, para que nos preocupemos los unos por los otros, para que veamos la necesidad y sintamos la necesidad de los unos por los otros. Amén. No solamente la iglesia es para reunirnos los domingos, venir aquí, compartir y ya no, es para que nosotros en el tiempo de la semana, en el tiempo de oración, llevemos a nuestra corazón, nuestra mente, el nombre de cada hermano, la necesidad de cada hermano. Y si no la sabemos, Dios sí la sabe. Pero es nuestro deber interceder por nuestros hermanos, por nuestra nación, por nuestra iglesia. Y vamos a ver la respuesta de Dios. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero que tengan en cuenta estos 6 pasos que Josafat nos enseña, pero colócalos en práctica en tu vida, que no se queden solamente hoy aquí en este salón, sino colócalos en práctica en tu vida. Primero, es necesario dejar el miedo, el temor que causan las malas noticias. Es necesario que te levantes de ese miedo, que te quites de encima ese temor, porque la mala noticia solamente es una noticia. Segundo, tiene que ver que nuestra primera reacción debe ser buscar al Señor. Tu primera reacción y mi primera reacción es buscar al Señor. No buscar quién me va a ayudar, quién me va a prestar, quién me va a... No, buscar al Señor. La tercera, es necesario involucrar a otros a orar, a interceder por las dificultades, por las necesidades personales del pueblo, de la iglesia, del gobierno. La cuarta, nuestras oraciones deben centrarse más en Dios y no en el problema. Nuestras oraciones deben centrarse más en Dios y no en el problema. La quinta, debemos hablar más de Dios y no de la situación o el problema que vivimos.
hablar más de Dios, hablar más de Dios, no hablar del problema que todos vivimos, porque mucha gente todo el día hablan y hablan del problema, de la situación, y entre más hablan como que más cavan un hueco, y entre más cavan más se hunden. Debemos hablar más de Dios, hablar más, saber quién es, qué va a hacer, qué ha hecho, qué puede hacer por nosotros. La sexta y última es la solución de Dios siempre, generalmente, requiere un acto de fe.